Una habitación cerrada. 12 hombres aterrorizados. Afuera, el estruendo de una ciudad que los busca para matarlos. El líder al que siguieron durante 3 años yace muerto en una tumba sellada. Todo ha terminado. Todo está perdido. Y entonces, algo imposible atraviesa las puertas cerradas. Bienvenidos una noche más a Somnialis, Viajeros Nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Quizás desde América Latina, donde el día recién termina. Quizás desde Europa, donde la noche ya envuelve las calles. O quizás desde algún lugar donde el insomnio te ha traído hasta aquí. Esta noche, te invito a acomodarte. Ajusta tu almohada. Cierra los ojos si lo deseas. Deja que el mundo exterior se disuelva, porque vamos a viajar 2000 años atrás, a un momento en que un puñado de personas comunes cambió el curso de la civilización para siempre. Año 33 de nuestra era. El Imperio Romano domina el mundo conocido. Desde las brumas de Britania hasta las arenas de Mesopotamia, las legiones romanas imponen su voluntad. Los dioses del Olimpo observan desde sus templos de mármol. Los faraones egipcios custodian milenios de sabiduría. Los filósofos griegos debaten en academias centenarias. Y en un rincón insignificante de ese vasto imperio, en una provincia turbulenta llamada Judea, algo empieza a gestarse. Algo pequeño como una semilla de mostaza. Algo que los historiadores romanos ni siquiera considerarían digno de mención. Una docena de pescadores, recaudadores de impuestos y campesinos aterrorizados están a punto de encender una llama que consumirá imperios, transformará culturas y llegará hasta nuestros días. La pregunta que nos perseguirá esta noche es esta. ¿Cómo es posible que un movimiento nacido en la derrota total, liderado por personas sin poder ni educación formal, sin ejércitos ni riquezas, lograra transformar el mundo antiguo en menos de 3 siglos? ¿Qué tenían estos primeros creyentes que los emperadores más poderosos de la historia no pudieron detener? Esta noche caminaremos por las calles polvorientas de Jerusalén. Sentiremos el miedo en las catacumbas de Roma. Escucharemos los murmullos en las sinagogas donde todo comenzó. Conoceremos a Priscila, una comerciante de púrpura que arriesgó su vida ocultando reuniones prohibidas. A Policarpo, un anciano que eligió las llamas antes que negar su fe. A Pablo, un perseguidor convertido en el mayor propagador de este mensaje imposible. Descubriremos por qué los romanos consideraban a estos creyentes más peligrosos que los bárbaros en sus fronteras. ¿Por qué familias se dividían cuando uno de sus miembros decidía seguir este camino? ¿Y por qué? Contra toda lógica histórica, este movimiento no solo sobrevivió a la persecución más brutal, sino que absorbió al imperio que intentó destruirlo. Cada palabra que escucharás está fundamentada en documentos históricos, las cartas que estos primeros creyentes escribieron mientras esperaban la muerte, las crónicas de historiadores romanos que los despreciaban pero no podían ignorarlos, los testimonios arqueológicos en catacumbas, inscripciones secretas, símbolos grabados en tumbas, los escritos de los padres de la Iglesia que preservaron la memoria de aquellos días. Así que acomódate, respira profundo, deja que tu mente viaje, porque esta noche exploramos una de las transformaciones más extraordinarias de la historia humana, el momento en que la fe de unos pocos encendió el mundo entero. Cerremos los ojos e imaginemos Jerusalén en el año 30 de nuestra era. El sol del mediodía golpea las piedras blancas de la ciudad santa. El calor es sofocante, el aire huele a incienso de los sacrificios del templo, a cordero asado, a sudor humano, a especias traídas desde Arabia. Podemos casi escuchar el murmullo constante de miles de voces en hebreo, arameo, griego, latín. Una sinfonía de lenguas que refleja las múltiples capas de esta tierra antigua, Judea, Palestina, la tierra prometida.
Llamémosla como queramos, esta franja de territorio entre el Mediterráneo y el desierto ha sido por milenios una encrucijada, un puente entre África, Asia y Europa. Un lugar donde los imperios chocan y las ideas se mezclan. Los egipcios pasaron por aquí, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos de Alejandro y ahora los romanos. La geografía importa. Este no es un lugar aislado donde una nueva fe pudiera incubarse en paz. Es todo lo contrario. Es un hervidero de tensiones. Las caravanas que cruzan estas tierras llevan no solo mercancías, sino ideas, creencias, filosofías. Un judío que camine por el mercado de Jerusalén puede escuchar a mercaderes discutiendo sobre los misterios de Isis, sobre las enseñanzas de los estoicos griegos, sobre los rituales de Mitra, que los soldados romanos adoran en secreto. Pero los judíos son diferentes. Durante siglos han mantenido algo único en el mundo antiguo: la creencia absoluta en un solo Dios. No un Dios entre muchos, no una fuerza impersonal, sino Yahvé, el Dios que habló a Abraham, el Dios que liberó a Israel de Egipto, el Dios que entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí. Esta creencia los ha hecho incomprensibles para el resto del mundo. ¿Por qué no pueden simplemente añadir a sus dioses locales los dioses romanos? ¿Por qué se niegan a quemar un simple grano de incienso ante la estatua del César? Para los romanos pragmáticos, esto es absurdo. Para los judíos, es imposible. No negocian con su Dios. Sintamos por un momento la tensión que respiran estos pueblos. Jerusalén en el año 30 no es una ciudad en paz. Las legiones romanas patrullan las calles durante las grandes festividades. Los sumos sacerdotes colaboran con el ocupante porque no tienen otra opción. Los fariseos estudian cada letra de la Torá buscando mantener pura la fe. Los celotes esconden dagas bajo sus mantos, soñando con una rebelión. Los esenios han abandonado las ciudades corruptas para vivir en el desierto, esperando el fin de los tiempos. Y en medio de este caldero hirviente, un carpintero de Nazaret ha estado predicando durante 3 años. Su nombre es Yeshua, en griego Jesús, en latín Jesús, Jesús. Imaginemos a uno de sus seguidores. Llamémosle Shimón, aunque más tarde será conocido como Pedro. Es un pescador del mar de Galilea. Sus manos están callosas por las redes, su piel curtida por el sol. No sabe leer ni escribir. Habla arameo con el acento del norte que los sofisticados habitantes de Jerusalén consideran vulgar. Es, en todos los sentidos, un hombre común. Pero Shimón ha visto cosas. Durante 3 años, ha caminado por Galilea, Samaria, Judea, siguiendo a este maestro extraordinario. Ha escuchado enseñanzas que hacen temblar las certezas religiosas. Ha presenciado curaciones que no puede explicar. Ha visto a su maestro enfrentarse a las autoridades con una calma desconcertante. Ha empezado a preguntarse si quizás, solo quizás, este Jesús es el Mesías prometido, el libertador que restaurará el reino de Israel. Las expectativas son enormes. Toda la tradición judía apunta hacia un momento futuro. Un día en que Dios enviará a su ungido, su Mesías, su Cristo. Este libertador expulsará a los ocupantes, restaurará el trono de David, traerá justicia y paz. Los profetas lo han anunciado durante siglos, y ahora, en la primavera del año 33, todo parece acercarse a un punto crítico. Jesús ha entrado en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo una antigua profecía. Las multitudes lo han aclamado gritando, «¡Hosana!», pero también ha entrado al templo y ha volcado las mesas de los cambistas en un acto de furia profética que ha enfurecido a las autoridades. Los sumos sacerdotes lo consideran una amenaza. Los romanos lo observan con sospecha. Cualquier Mesías, cualquier rey de los judíos,
Es un desafío al César. Podemos casi sentir la electricidad en el aire de aquellos días, la sensación de que algo va a ocurrir, algo definitivo. Los seguidores de Jesús esperan una revelación gloriosa, una manifestación de poder divino, el momento en que las cadenas de la opresión romana se rompan. Pero lo que viene no es lo que ninguno de ellos espera. Escuchemos el murmullo de voces en el aposento alto. Es jueves por la noche. Jesús ha reunido a sus 12 discípulos más cercanos para celebrar la Pascua. La cena pascual, el Seder, conmemora la liberación de Egipto, el momento fundacional de Israel como nación, el éxodo de la esclavitud a la libertad. Pero esta noche, Jesús hace algo extraño. Toma el pan ácimo, lo parte, y dice palabras que nadie comprende del todo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Toma la copa de vino y añade, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Los discípulos se miran entre sí, confundidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo su maestro? Y luego Jesús dice algo más perturbador. Uno de ellos lo traicionará. La incredulidad, la negación. ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo? Judas Iscariote se levanta y sale a la noche. Los otros piensan que va a comprar algo para la fiesta. No saben que va a reunirse con los sacerdotes, que ha aceptado 30 piezas de plata por revelar dónde pueden arrestar a Jesús lejos de las multitudes. Sintamos la confusión de aquella noche. Jesús les habla de su partida. Les dice que uno de ellos lo negará 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro, el impetuoso Pedro, jura que nunca lo hará. Moriría primero. Y entonces salen hacia el huerto de Getsemaní, al pie del monte de los olivos. La noche es oscura. Los olivos proyectan sombras irregulares bajo la luna. Jesús se adelanta para orar. Los discípulos, exhaustos por el vino y la comida, se quedan dormidos. Y de pronto, el estruendo de botas, antorchas que rompen la oscuridad, una turba armada con espadas y palos. A la cabeza, Judas, el beso de la traición, el señalamiento. Los discípulos despiertan al caos. Pedro saca una espada y corta la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Jesús lo detiene. «Envaina tu espada», le dice. Y luego, inexplicablemente, se entrega sin resistencia. Lo que sigue es un colapso, la arrestación, el juicio nocturno ante el Sanedrín, las acusaciones de blasfemia. Pedro en el patio, negando 3 veces que conoce a Jesús, exactamente como se le predijo. El llanto amargo cuando escucha el canto del gallo y comprende lo que ha hecho. Por la mañana, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el prefecto romano, el único con autoridad para ordenar una ejecución. Pilato no encuentra causa para matarlo. Según el Evangelio de Juan, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde con una enigmática pregunta propia. ¿Dices esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros? La verdad es que a Pilato no le importa la teología judía, pero le importa mantener el orden. Y los sumos sacerdotes han dejado claro que si no ejecuta a este alborotador, ellos informarán al César que Pilato permite que surjan reyes rivales en su provincia. Es una amenaza velada pero efectiva. Así que Pilato cede, ordena la crucifixión. La crucifixión. Uno de los métodos de ejecución más brutales jamás inventados, reservado para esclavos rebeldes, piratas y criminales del más bajo tipo, diseñado no solo para matar, sino para humillar, para servir de ejemplo, para decir, esto es lo que le sucede a quien desafía a Roma. Viernes, el día que los cristianos llamarán Viernes Santo, aunque en ese momento no hay nada santo en él, solo horror. Imaginemos la vía dolorosa, el camino del dolor.
Jesús, azotado hasta que su espalda es un amasijo de carne desgarrada, carga con el travesaño horizontal de su cruz. El patibulum, lo llamaban los romanos. Un madero que pesa entre 30 y 40 kilogramos. Cada paso es una agonía. Cada vez que tropieza en el empedrado, los soldados lo patean para que se levante. Las calles están llenas de peregrinos que han venido a Jerusalén para la Pascua. Algunos lo reconocen, algunos lloran, otros simplemente miran con esa mezcla de horror y fascinación morbosa que los seres humanos tienen ante el sufrimiento ajeno. En el Gólgota, la calavera, clavan los clavos, no en las palmas de las manos como representan las pinturas posteriores, sino a través de las muñecas, entre los huesos del carpo, donde pueden soportar el peso del cuerpo, y a través de los pies, contra el madero vertical. La muerte por crucifixión es lenta. El condenado debe empujarse hacia arriba con los pies clavados para poder respirar. Cada respiración es una agonía. Eventualmente, el agotamiento vence. Ya no puede levantarse. Los pulmones se colapsan. Muere por asfixia. Según los evangelios, Jesús dura 6 horas en la cruz, 3 horas de luz, 3 horas de oscuridad inexplicable que cubre la tierra a media tarde, y luego el grito final, tetelestai en griego. Consumado es, y entrega el espíritu. Un centurión romano que ha presenciado la ejecución murmura, verdaderamente este hombre era justo, o, según otro evangelio, verdaderamente este era hijo de Dios. Son palabras extrañas en boca de un soldado pagano, pero ha visto algo en la forma en que este hombre murió, sin maldecir, sin suplicar, con una dignidad que no encaja con la brutalidad de su muerte. José de Arimatea, un miembro secreto de los seguidores de Jesús, pero también del Sanedrín, pide el cuerpo a Pilato. Lo envuelve en lienzos con especias aromáticas, siguiendo la costumbre judía. Lo coloca en una tumba nueva excavada en la roca. Una piedra grande se rueda sobre la entrada. Y todo ha terminado. Sintamos ahora la devastación de aquellas horas. Los discípulos están destruidos. Todo en lo que creían se ha derrumbado. El hombre que pensaban era el Mesías ha muerto como un criminal común. No hubo legiones de ángeles descendiendo para salvarlo. No hubo fuego del cielo consumiendo a sus enemigos. Solo una muerte brutal, humillante, final. Se esconden. Temen que los romanos vengan también por ellos, que las autoridades judías los identifiquen como seguidores del blasfemo. Judas Iscariote, consumido por la culpa, se ahorca. Su traición le ha dado 30 piezas de plata y un peso que no puede soportar. Sábado, el día de reposo, el silencio del sábado. La ciudad descansa. Pero no hay descanso en los corazones de los que amaban a Jesús. Solo el vacío, solo el dolor, solo la pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados? Y entonces llega el domingo, el primer día de la semana. Antes del amanecer, María Magdalena y otras mujeres van a la tumba. Llevan más especias para ungir el cuerpo correctamente. Durante el Sabbat, no pudieron trabajar, pero ahora pueden completar los ritos funerarios. Caminan en la penumbra previa al alba. ¿De qué hablan? Quizás de cómo van a mover la piedra enorme que sella la tumba. Quizás de sus recuerdos de Jesús. Quizás no dicen nada, porque el dolor es demasiado reciente. Y entonces, al acercarse, ven algo imposible. La piedra ha sido removida. La tumba está abierta. El pánico, ladrones, profanadores, corren hacia adentro. La luz del alba que empieza a filtrarse ilumina lo interior. Vacío. Los lienzos funerarios están allí, cuidadosamente doblados, pero el cuerpo ha desaparecido.
María Magdalena corre a buscar a Pedro y a Juan. Se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan corren hacia el sepulcro. Juan llega primero, más joven, más rápido. Se asoma pero no entra. Pedro, impetuoso como siempre, llega y entra directamente. Confirma lo que María ha dicho. El cuerpo no está. ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Confusión? ¿Miedo? Una chispa diminuta, casi imposible de admitir, de esperanza. Los evangelios nos dicen que no entendieron, que volvieron a casa perplejos, pero María se queda, llora frente a la tumba vacía. Y entonces, según el evangelio de Juan, alguien le habla. Ella piensa que es el jardinero. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y entonces, él dice su nombre, María. Ella lo reconoce en ese instante. Raboni, maestro. Lo que sigue en los evangelios es una serie de apariciones que desafían toda lógica. Jesús aparece a los discípulos reunidos en una habitación cerrada. Simplemente está allí. Les muestra las heridas en sus manos y su costado. Come con ellos para demostrar que no es un fantasma. Camina con 2 discípulos en el camino a Emaús y ellos no lo reconocen hasta que parte el pan. Aparece a más de 500 personas a la vez, según Pablo escribirá más tarde. A Santiago, su hermano, que no había creído en él durante su ministerio. A Tomás, el escéptico, que se niega a creer hasta que puede meter sus dedos en las heridas. Ahora bien, estemos claros. Desde una perspectiva puramente histórica, no podemos probar científicamente lo que ocurrió en aquella tumba. No tenemos una grabación, no tenemos evidencia forense. Lo que tenemos son testimonios, documentos escritos en las décadas siguientes, y la transformación inexplicable de personas aterrorizadas en evangelistas dispuestos a morir por lo que afirmaban haber visto. Porque algo ocurrió, algo que cambió radicalmente a estos hombres y mujeres. Imaginemos de nuevo a Pedro, el mismo hombre que negó conocer a Jesús 3 veces por miedo a una criada. 50 días después lo encontramos de pie en Jerusalén, en pleno día frente a miles de personas declarando públicamente: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado de los muertos, y nosotros somos testigos. Es Pentecostés, la fiesta judía de las semanas. Jerusalén está de nuevo llena de peregrinos de toda la diáspora. Judíos de Roma, de Alejandría, de Babilonia, de todos los rincones del mundo conocido. Los evangelios nos dicen que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego, que empezaron a hablar en idiomas que no conocían, que la multitud quedó asombrada porque cada uno los escuchaba en su propia lengua. Algunos se burlan. Están borrachos, pero es media mañana. Pedro alza la voz y predica. Cita las escrituras hebreas, los salmos de David, las profecías de Joel. Conecta todo con Jesús. Declara que este carpintero crucificado es el Mesías prometido, que su muerte no fue el fin, sino el cumplimiento del plan de Dios, que su resurrección confirma su identidad. Es un mensaje que desafía todo lo que el judaísmo oficial enseña. ¿Un Mesías muerto? ¿Un Salvador crucificado? Es una contradicción de términos. El Mesías debía vencer, no morir. Pero algo en estas palabras resuena. O quizás es algo más profundo que las palabras. Una convicción que trasciende la lógica. Una certeza que no puede explicarse solo con argumentos. Según el libro de Hechos, 3,000 personas se bautizan ese día. 3,000 nuevos creyentes en un movimiento que días atrás parecía terminado. Los primeros años son caóticos y maravillosos. Los creyentes se reúnen en casas privadas. No tienen templos. No tienen jerarquía formal.
No tienen escrituras sagradas propias todavía, más allá de las escrituras hebreas que reinterpretan a la luz de su experiencia con Jesús. Lo que tienen es comunidad, y esa comunidad es radical. Escuchemos las descripciones en el libro de Hechos. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Es una forma de vida que desafía las estructuras sociales del mundo antiguo. Rico y pobre comen juntos. Amo y esclavo se llaman hermanos. Judío y gentil convertido comparten el pan. Imaginemos a una mujer llamada Tabita en Job. El libro de Hechos menciona que hacía muchas túnicas y vestidos para los necesitados. Cuando muere, las viudas lloran mostrando las ropas que ella les había hecho. Pedro va y, según el relato, la resucita. La comunidad explota en júbilo, pero lo que nos interesa no es solo el milagro, sino la evidencia de una red de cuidado mutuo. Una comunidad donde las viudas, las más vulnerables de la sociedad antigua, son cuidadas. O pensemos en Bernabé, un levita de Chipre. Su nombre significa hijo de consolación. Vende un terreno que posee y pone todo el dinero a disposición de los apóstoles para que lo distribuyan. Es un acto de generosidad que establece un precedente, pero también crea presión social, porque poco después, una pareja llamada Ananías y Zafira venden una propiedad, pero secretamente retienen parte del dinero mientras pretenden haberlo dado todo. Pedro los confronta. Ambos caen muertos. Es una historia escalofriante que muestra que esta primera comunidad no era perfecta ni idílica. Había tensiones, había tentaciones de hipocresía, porque estos primeros creyentes siguen siendo humanos. Las tensiones estallan temprano. Hay una división cultural fundamental en el movimiento. Por un lado están los judíos hebreos, los que han vivido toda su vida en Palestina, que hablan arameo, que están profundamente arraigados en las tradiciones judías. Por otro lado están los judíos helenistas, los de la diáspora, los que hablan griego, los que han sido influenciados por la cultura grecorromana. Un día, los helenistas se quejan. Sus viudas están siendo desatendidas en la distribución diaria de comida. Es el primer conflicto administrativo registrado, y la solución es elegir a 7 hombres para supervisar esta tarea. Uno de ellos es Esteban. Hagamos una pausa en él porque su historia marca un punto de inflexión. Es un hombre lleno de gracia y poder, nos dice Hechos. Hace señales y prodigios entre el pueblo, pero también predica. Y su predicación es confrontativa, desafía el sistema del templo. Sugiere que Jesús cumplió y superó los rituales de Moisés. Esto es demasiado. Lo arrestan. Lo llevan ante el Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a Jesús. Esteban da un largo discurso repasando toda la historia de Israel y culmina con una acusación explosiva. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores? Son palabras que firman su sentencia de muerte. La turba lo arrastra fuera de la ciudad. Y allí, mientras las piedras empiezan a volar, mientras su cuerpo se rompe bajo el impacto, Esteban mira hacia el cielo y dice: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Y luego, haciendo eco de las últimas palabras de Jesús: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Es el primer mártir cristiano, el primero de miles, el primero de millones a lo largo de los siglos. Y hay un testigo, un joven que cuida los mantos de los que apedrean a Esteban. Su nombre es Saulo de Tarso. Saulo, Pablo,
quizás la figura más compleja e influyente del cristianismo primitivo después de Jesús mismo, es un fariseo celoso, ciudadano romano, educado en Jerusalén bajo Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía. Habla griego, arameo, hebreo, es brillante, apasionado, absolutamente convencido de que estos seguidores de Jesús son una herejía peligrosa que debe ser erradicada. Así que los persigue. Entra en casas, arrastra a hombres y mujeres a prisión, consiente en su muerte cuando es necesario. Es, por sus propias palabras posteriores, un perseguidor violento de la iglesia. Y entonces, en el camino a Damasco, algo ocurre. Una luz más brillante que el sol del mediodía. Una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo cae del caballo, queda ciego. Sus compañeros lo llevan a Damasco. Durante 3 días no come ni bebe. Solo ora en la oscuridad de su ceguera. Un discípulo llamado Ananías tiene una visión. Debe ir a buscar a Saulo y restaurar su vista. Ananías está aterrorizado. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero va, pone sus manos sobre Saulo. Las escamas caen de sus ojos, y este perseguidor se convierte en el propagador más efectivo de la fe que intentaba destruir. Es una transformación que desafía toda explicación psicológica simple. Culpa por Esteban, una crisis nerviosa, una experiencia mística genuina. No lo sabemos. Lo que sabemos es el resultado. Pablo se convierte en un incansable misionero que llevará el mensaje de Jesús a través del Imperio Romano. Pero primero tiene que convencer a los demás creyentes de que su conversión es real. Imaginemos la desconfianza cuando aparece en Jerusalén afirmando ser uno de ellos. Es Bernabé, el consolador, quien lo defiende, quien garantiza su sinceridad. Y entonces empieza el gran debate que definirá el futuro del movimiento. La pregunta es esta: ¿puede un gentil convertirse en seguidor de Jesús sin primero convertirse en judío? Parece una pregunta técnica, pero sus implicaciones son enormes. Si la respuesta es no, si los gentiles deben primero circuncidarse, observar las leyes dietéticas, celebrar las festividades judías, entonces el cristianismo seguirá siendo una secta judía pequeña, limitada, atrapada en las fronteras de Palestina. Pero si la respuesta es sí, si los gentiles pueden entrar directamente sin pasar por el judaísmo, entonces las puertas se abren de par en par. Entonces este mensaje puede extenderse sin límites culturales. Puede alcanzar a griegos, romanos, egipcios, sirios, galos, al mundo entero. Pedro tiene una visión que le muestra animales inmundos según la ley judía. Y una voz le dice: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. Poco después, es llamado a la casa de un centurión romano gentil llamado Cornelio. Predica allí. El Espíritu Santo cae sobre los presentes y Pedro, asombrado, los bautiza. Pero cuando regresa a Jerusalén, los creyentes judíos lo confrontan. ¿Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Es una violación de las costumbres judías. Pedro debe explicarse. La tensión se intensifica cuando Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero. Van a Chipre, a las ciudades de Asia Menor. Y en todas partes los gentiles responden al mensaje. Iglesias enteras de no judíos surgen. Se convoca un concilio en Jerusalén, año 49 o 50 de nuestra era. Es el primer intento de la iglesia naciente de definir su identidad. Los debates son acalorados. Algunos fariseos convertidos insisten: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo y Bernabé
cuentan las maravillas que Dios ha hecho entre los gentiles. Pedro recuerda su experiencia con Cornelio. Y finalmente, Santiago, el hermano de Jesús que lidera la iglesia en Jerusalén, da su veredicto, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es un compromiso brillante. Los gentiles no tienen que hacerse judíos, pero deben respetar ciertas sensibilidades básicas que permitirán la convivencia con los creyentes judíos. Es la decisión que cambia todo. El cristianismo dejará de ser una secta judía para convertirse en una fe universal. Los años 50 y 60 del primer siglo son de expansión explosiva. Pablo hace no uno, sino 4 viajes misioneros. Camina, navega, predica desde Jerusalén hasta Ilírico, desde Antioquía hasta Roma. Planta iglesias en Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso, ciudades clave del Imperio Romano. Su estrategia es brillante. No va a aldeas remotas, va a centros urbanos, a ciudades puerto, a lugares donde las ideas, como las mercancías, viajan. Una iglesia en Éfeso puede influir en toda la provincia de Asia. Una iglesia en Corinto puede alcanzar a toda Acaya. Y Pablo no trabaja solo, tiene compañeros: Silas, Timoteo, Lucas el médico, Priscila y Aquila, un matrimonio de fabricantes de tiendas, porque Pablo también trabaja con sus manos. Hace tiendas para sostenerse. Ni comimos de balde el pan de nadie, escribirá más tarde con orgullo. Imaginemos una noche en Corinto, año 51. La casa de Ticio Justo, un gentil temeroso de Dios cuya casa está junto a la sinagoga. La habitación está llena. Judíos y gentiles sentados juntos. Algo impensable en el mundo antiguo. Esclavos y hombres libres. Mujeres y hombres mezclados. Lo cual era escandaloso en la cultura grecorromana, donde las mujeres respetables no se mezclaban públicamente con hombres. Pablo está hablando. Su estilo no es elegante. Él mismo lo admitirá. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero hay poder en su voz, una convicción absoluta, y está contando su propia historia, cómo perseguía a los creyentes, cómo encontró a Cristo en el camino a Damasco, cómo su vida entera fue transformada. Entre la audiencia hay una mujer llamada Chloe. Es una comerciante, tiene su propio negocio, lo cual no era raro en Corinto, una ciudad cosmopolita y mercantil, pero está cansada de los dioses que nunca responden, cansada de los rituales vacíos, cansada de la corrupción moral de una ciudad donde los templos tienen prostitutas sagradas, y algo en el mensaje de Pablo resuena. Este Jesús que murió y resucitó, este Dios que se hizo humano, esta promesa de perdón, de nuevo comienzo, de vida transformada, no después de la muerte solamente, sino ahora. Aquí, Chloe decide creer, y con ella su casa entera, sus esclavos, sus hijos, sus empleados. Es el patrón que vemos repetirse, conversiones de familias completas. Pero Corinto es una ciudad difícil, rica, próspera, pero moralmente complicada. Los corintios tienen la reputación en todo el mundo griego de ser libertinos. Vivir como corintio es un modismo que significa llevar una vida de excesos sexuales. Y la iglesia que crece allí refleja estas tensiones. Años más tarde, Pablo tendrá que escribirles cartas confrontando problemas, divisiones, inmoralidad sexual, pleitos legales entre creyentes. La primera carta a los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento es en realidad la segunda carta de Pablo a ellos. La primera se perdió, pero también hay momentos de hermosura. En esa misma carta, Pablo escribe lo que quizás es el pasaje más famoso sobre el amor en toda la literatura humana.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Son palabras escritas no como poesía abstracta, sino como instrucción práctica para una comunidad que necesita aprender a amarse en medio de diferencias culturales profundas. Porque eso es lo extraordinario de estas primeras comunidades cristianas. Son experimentos sociales radicales en un mundo estratificado. El Imperio Romano es una jerarquía rígida. En la cima el emperador, luego los senadores, los caballeros, los ciudadanos romanos, los no ciudadanos libres, los libertos, los esclavos. Cada grupo tiene su lugar. Cada uno sabe su posición. La movilidad social es casi inexistente. Y luego está el género. Las mujeres respetables están confinadas al hogar. No participan en la vida pública. No tienen voz en política o religión. Está la etnia. Romanos, griegos, judíos, sirios, egipcios, todos mirándose mutuamente con diversos grados de desprecio. Y en medio de esto aparecen estas comunidades donde Pablo puede escribir: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se logra perfectamente? No. Las cartas de Pablo están llenas de correcciones, pero la visión está allí, y en algunos lugares por momentos se hace realidad. Imaginemos la casa de Filemón en Colosas. Es un hombre acomodado, tiene esclavos. Uno de ellos, Onésimo, se ha escapado. En el mundo romano, esto es un crimen capital. Un esclavo fugitivo puede ser crucificado si es capturado. Pero Onésimo termina en Roma, donde Pablo está prisionero. Allí encuentra la fe, se convierte, y Pablo lo envía de regreso a Filemón con una carta extraordinaria. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Te lo vuelvo a enviar? Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Recíbelo como a mí mismo. Es una subversión radical de las estructuras de poder. Pablo no está aboliendo formalmente la esclavitud. No puede, no tiene ese poder. Pero está socavando sus fundamentos al declarar que el esclavo y el amo son hermanos, iguales ante Dios. Las mujeres también encuentran roles sin precedentes. Febe es llamada diácono, ministro de la iglesia en Cencrea. Priscila enseña a Apolos, un maestro elocuente, llevándolo a un conocimiento más preciso del camino. Lidia, la vendedora de púrpura en Filipos, es la primera convertida de Pablo en Europa y ofrece su casa para que la iglesia se reúna allí. Sí, Pablo también escribirá pasajes que parecen limitar el rol de las mujeres. La tensión está allí. El cristianismo primitivo no era monolítico. Había debates, había diversidad de práctica, pero comparado con el resto del mundo antiguo, estas comunidades ofrecían a las mujeres una dignidad y participación que no encontraban en ningún otro lugar. Para el año 60, hay iglesias desde Palestina hasta Roma. Pequeñas comunidades en casas, sin edificios, sin riqueza, sin poder político, pero creciendo. Y entonces viene la primera gran persecución. Año 64. Julio. Roma está en llamas. El gran incendio de Roma arde durante 6 días. Destruye 3 de las 14 regiones de la ciudad. Miles quedan sin hogar. Algunos dicen que Nerón mismo ordenó el incendio para hacer espacio para su nuevo palacio. La evidencia es circunstancial, pero los rumores se extienden. Nerón necesita un chivo expiatorio y encuentra uno perfecto: los cristianos. Son un grupo pequeño pero visible. Son extraños, no adoran a los dioses romanos. Hablan de comer el cuerpo y beber la sangre de su dios, lo cual suena a canibalismo para oídos romanos.
Se llaman hermanos y hermanas incluso sin ser parientes, lo cual despierta sospechas de incesto. Se reúnen en secreto, lo cual sugiere conspiración. Tácito, el historiador romano, escribirá más tarde con desdén. Para acabar con los rumores, Nerón acusó y sometió a los más exquisitos tormentos a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus abominaciones. No solo eran acusados de haber provocado el incendio, sino de odio al género humano. Las ejecuciones son espectáculos públicos. Algunos cristianos son cubiertos con pieles de animales y desgarrados por perros. Otros son clavados en cruces. Otros son cubiertos con brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. La brutalidad es tan extrema que incluso algunos romanos sienten lástima por ellos. Y entre los muertos, según la tradición, están Pedro y Pablo. Pedro, crucificado cabeza abajo, porque insiste que no es digno de morir de la misma forma que su Señor. Pablo, decapitado, porque como ciudadano romano tiene derecho a una muerte más honorable. Los dos pilares del cristianismo primitivo, muertos en la misma ciudad, posiblemente el mismo año. Podría haber sido el fin, la muerte de los líderes, la persecución brutal, el peso del imperio más poderoso del mundo viniendo contra este pequeño movimiento, pero no lo fue. Los años 70 traen una crisis diferente, una que amenaza con destruir el cristianismo, no desde afuera, sino desde adentro. Es el año 70 de nuestra era. Jerusalén está bajo asedio. Las legiones romanas de Vespasiano y luego de su hijo Tito rodean la ciudad santa. Es el resultado de años de tensión, rebeliones judías, represión romana, una espiral de violencia que culmina en guerra total. Los celotes que soñaban con expulsar a Roma finalmente se rebelaron. Y Roma ha respondido con la brutalidad que siempre usa contra la insurrección. El asedio dura meses. El hambre dentro de las murallas es tan terrible que, según Josefo, el historiador judío, las madres llegan a comerse a sus propios hijos. Es un horror más allá de las palabras. Y entonces los romanos rompen las defensas, entran en la ciudad. El templo, el magnífico templo que Herodes construyó, el corazón del judaísmo, es incendiado. Las llamas consumen la estructura que ha estado en pie durante casi 1000 años en sus diversas formas. El oro del templo se derrite y corre entre las grietas de las piedras. Los soldados romanos la separan para recuperar el oro. Jesús había profetizado: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora se cumple. Para el judaísmo es una catástrofe apocalíptica. Sin templo no hay sacrificios. Sin sacrificios, ¿cómo se expían los pecados? ¿Cómo se celebran las festividades? El sistema entero de la religión judía dependía del templo y ahora ha desaparecido. El judaísmo sobrevivirá, se transformará. Los fariseos, liderados por Yohanan ben Zakkai, recrearán el judaísmo como una religión de estudio y práctica de la Torá sin necesidad del templo. Las sinagogas se convertirán en el centro de la vida judía. El judaísmo rabínico nacerá de las cenizas de Jerusalén. Pero para los cristianos, la destrucción del templo tiene un significado diferente. Muchos de los primeros creyentes eran judíos que aún iban al templo. Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén, era conocido por pasar tanto tiempo en el templo orando que sus rodillas estaban callosas como las de un camello, según la tradición. De hecho, Santiago había sido ejecutado unos años antes, años 62. Josefo cuenta que el sumo sacerdote Anán lo acusó de violar la ley y lo hizo apedrear. La tradición cristiana añade detalles más dramáticos.
que fue arrojado desde el pináculo del templo y luego golpeado hasta morir, con Jerusalén destruida, con el templo desaparecido, con la comunidad judeo-cristiana dispersada o muerta. El centro de gravedad del cristianismo se desplaza definitivamente hacia el mundo gentil, y esto crea tensiones teológicas profundas. ¿Qué hacer con las profecías de Jesús sobre el fin de los tiempos? Muchos de los primeros creyentes esperaban su regreso inminente. Pablo mismo parece haberlo esperado durante su vida. Escribe a los tesalonicenses sobre nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pero pasan los años, las décadas, y Jesús no regresa. Algunos empiezan a burlarse. ¿Dónde está la promesa de su venida?, preguntan, según la segunda carta de Pedro. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. La Iglesia debe adaptarse. Debe pasar de ser un movimiento apocalíptico, esperando el fin inminente, a una institución que puede funcionar en el largo plazo. Debe desarrollar estructuras, liderazgo, doctrina clara. Y aquí surgen los problemas, porque sin los apóstoles originales, sin los testigos oculares de Jesús, ¿quién tiene autoridad? ¿Quién decide qué enseñanzas son correctas y cuáles son herejía? Las cartas de Pablo circulan entre las iglesias. Los evangelios empiezan a escribirse. Marcos probablemente primero en los años 60, Mateo y Lucas en los 70 u 80, Juan más tarde, hacia finales del primer siglo. Pero hay otros textos también, evangelios que no entrarán en el canon, enseñanzas que serán rechazadas. El evangelio de Tomás con sus dichos místicos, el evangelio de Pedro, el evangelio de María, docenas de textos que presentan visiones diferentes de quién era Jesús y qué significa seguirlo. Algunas de estas enseñanzas serán conocidas como gnosticismo, la idea de que la salvación viene del conocimiento secreto, no de la fe, que el mundo material es malvado, creado por un Dios inferior, que Jesús no era realmente humano, solo parecía serlo. Otras herejías emergen: el docetismo, el adopcionismo, el marcionismo, que rechaza completamente el Antiguo Testamento y al Dios de Israel. Los líderes de la Iglesia luchan por definir la ortodoxia. Ignacio de Antioquía, escribiendo en su camino hacia el martirio en Roma alrededor del año 110, enfatiza la importancia de los obispos como guardianes de la verdadera enseñanza. Donde está el obispo, allí está la Iglesia, escribe. Es el comienzo de la jerarquía eclesiástica que eventualmente se convertirá en la estructura compleja de la Iglesia medieval. Pero en este momento es una respuesta práctica a una crisis real. ¿Cómo mantenemos la unidad cuando estamos dispersos por miles de kilómetros sin comunicación instantánea? Y luego está la tensión con el Imperio Romano. Los cristianos son un enigma para Roma. No son violentos, no se rebelan abiertamente, pero tampoco se conforman. Se niegan a quemar incienso ante las estatuas del emperador. Para los romanos, esto es simplemente un acto de lealtad civil, como saludar la bandera. Pero para los cristianos es idolatría. Es traicionar al único Dios verdadero. Se niegan a participar en festivales públicos que honran a los dioses paganos. Esto los hace ver como antisociales, como odiadores de la humanidad. Algunas de sus enseñanzas son peligrosas desde el punto de vista romano. La idea de que todos son iguales ante Dios, que el esclavo y el amo son hermanos, que la lealtad última es a un reino que no es de este mundo. Y hay algo más, algo que los romanos encuentran particularmente perturbador. Los cristianos no tienen miedo a la muerte. Imaginemos a Plinio el joven, gobernador de Bitinia, escribiendo al emperador Trajano alrededor del año 112. Está confundido sobre qué hacer con los cristianos. Ha interrogado a algunos.
Ha torturado a 2 esclavas que eran diaconisas. No he encontrado nada más que una superstición depravada y excesiva, escribe, pero luego añade algo desconcertante. Cuando les ofrece la oportunidad de negar su fe, de maldecir a Cristo, de quemar incienso ante los dioses, algunos lo hacen, pero otros se niegan. Y no importa cuánto los amenace, no importa qué tortura les prometa, no cambiarán de opinión. Esta obstinación desconcierta a Plinio. La ejecuta simplemente por su terquedad, aunque no encuentra que hayan cometido crímenes reales. Traiano responde con una política moderada. No buscar activamente a los cristianos, pero castigar a los que son denunciados y se niegan a retractarse. Es una persecución inconsistente, esporádica, dependiente de gobernadores locales y turbas mobs ocasionales, pero constante. Un peligro siempre presente, y los mártires siguen acumulándose. El siglo II es un tiempo de consolidación y conflicto. La Iglesia crece a pesar de las persecuciones, o quizás debido a ellas, porque hay algo en el testimonio de los mártires que es más poderoso que cualquier argumento filosófico. Ver a alguien morir con paz, con perdón en los labios para sus ejecutores, con alegría ante la muerte. Eso hace preguntas que no pueden ignorarse. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, escribirá: la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Cuanto más persiguen los romanos, más crece el movimiento. Pensemos en Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan según la tradición, un hombre que conecta la primera generación de cristianos con la segunda y tercera. En el año 155 o quizás 167 hay disturbios en Esmirna. La turba exige cristianos para el anfiteatro, para los juegos, para las bestias. Policarpo es arrestado. Lo llevan ante el procónsul. Jura por la fortuna del César. Maldice a Cristo y te dejaré ir. Policarpo responde con palabras que resonarán a través de los siglos. 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul amenaza con bestias salvajes. Policarpo no se inmuta. Amenaza con fuego. Policarpo responde: me amenazas con fuego que arde por 1 hora y luego se apaga, pero no conoces el fuego del juicio venidero. Lo atan a una estaca. Preparan la hoguera. Y según el relato del martirio de Policarpo, uno de los primeros documentos cristianos fuera del Nuevo Testamento, las llamas no lo tocan. Forman un arco alrededor de él como una vela hinchada por el viento. Finalmente, un verdugo lo apuñala. ¿Ocurrió exactamente así? ¿O la historia fue embellecida en el relato? No lo sabemos. Pero sabemos que Policarpo murió por su fe y que su muerte inspiró a otros. En Lyon, en la Galia, el año 177, hay una persecución terrible. Una esclava llamada Blandina es torturada durante días. Sus torturadores están exhaustos. Ella sigue declarando: soy cristiana y entre nosotros no se hace nada malo. Finalmente la atan a un poste en el anfiteatro para que las bestias la devoren, pero los animales no la tocan. La regresan a la prisión. Días después, la traen de nuevo. Esta vez la azotan, la queman con hierros al rojo vivo, la colocan en una silla de hierro caliente. Y cuando finalmente muere, los paganos que observan están asombrados por su resistencia. Estas historias circulan, se leen en voz alta en las iglesias, inspiran, fortalecen, pero también plantean preguntas. ¿Debería uno buscar el martirio? Algunos lo hacen. Se presentan voluntariamente ante las autoridades. Ignacio de Antioquía, en camino a su ejecución, ruega a los cristianos de Roma que no intercedan por él.
Déjenme ser alimento de las bestias, escribe con un fervor casi inquietante. Pero otros líderes desaconsejan esto. El martirio es glorioso si viene, pero no debe buscarse. No es suicidio glorificado, es testimonio cuando no hay otra opción. Mientras tanto, la Iglesia debe lidiar con otra cuestión. ¿Qué hacer con los que niegan su fe bajo tortura y luego quieren regresar? Es una cuestión pastoral desgarradora. Algunos dicen, una vez que has negado a Cristo, no hay retorno. Otros insisten en la misericordia. La Iglesia se divide sobre esto. Eventualmente prevalecerá una posición de perdón condicional con penitencia. Pero estas tensiones muestran que la Iglesia está madurando. Está desarrollando no solo teología, sino procedimientos, disciplina, estructura. Los obispos se vuelven más prominentes. Las ciudades principales, Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, se convierten en centros de autoridad. El obispo de Roma empieza a reclamar una primacía especial basada en que Pedro murió allí. Es el comienzo del papado, aunque ese título vendrá más tarde. La liturgia se estandariza. La Eucaristía, la fracción del pan y el vino, se vuelve central en la adoración. El bautismo se convierte en un rito de iniciación con preparación extensa. Los catecúmenos, los que se preparan para el bautismo, pasan años aprendiendo antes de ser admitidos completamente. Y los teólogos empiezan a articular la fe en términos que el mundo greco-romano puede entender. Justino Mártir, un filósofo que se convirtió al cristianismo, escribe defensas de la fe dirigidas al emperador. Argumenta que los cristianos son los mejores ciudadanos, que creen en la justicia, la verdad, el autocontrol, que no son ateos, sino que adoran al verdadero Dios. Ireneo de León combate las herejías gnósticas con su gran obra Contra las herejías. Establece qué libros son auténticas escrituras apostólicas y cuáles no. Es un paso crucial hacia el canon del Nuevo Testamento que conocemos. Orígenes de Alejandría, el más brillante de los primeros teólogos, escribe comentarios exhaustivos sobre la Escritura, desarrolla alegorías, explora filosofía. Eventualmente, algunas de sus ideas serán consideradas heréticas, pero su influencia es inmensa. La Iglesia del siglo II es una iglesia que piensa, que argumenta, que define. No es una fe simple para simples campesinos. Es una fe que puede enfrentarse a los filósofos paganos en sus propios términos. Y está creciendo. No solo numéricamente, aunque eso también, sino en influencia, en riqueza, en sofisticación. Para el siglo III, hay cristianos en todas las provincias del imperio. En algunas regiones, como el norte de África, son una proporción significativa de la población. Algunos son ricos, algunos son educados, algunos incluso tienen influencia en las cortes imperiales, y esto provoca la persecución más sistemática hasta ahora. El emperador Decio, en el año 249, ordena que todos los ciudadanos del imperio ofrezcan sacrificios a los dioses romanos y obtengan un certificado probándolo. Es el primer intento de persecución a nivel imperial, no solo reaccionaria y local, sino planificada y universal. Muchos cristianos ceden, ofrecen los sacrificios, obtienen los certificados, se salvan. Otros se esconden. Algunos sobornaban a oficiales para obtener certificados falsos sin realmente sacrificar. Y otros se niegan y mueren. La persecución de Decio dura menos de 2 años. El emperador muere en batalla contra los godos, pero el precedente está establecido. Emperadores posteriores, especialmente Diocleciano en los años 300, intentarán erradicar completamente el cristianismo. La gran persecución bajo Diocleciano, comenzando en el año 303, es la más severa. Iglesias son destruidas, escrituras quemadas, líderes ejecutados.
Cristianos son despojados de propiedades, de posiciones, de derechos civiles. Es el último gran intento del Imperio Romano de aplastar la fe cristiana. Y falla. El año 312, el puente Milvio, a las afueras de Roma. Dos hombres luchan por el trono del Imperio Romano, Constantino y Magencio. Solo uno puede ser emperador. La noche antes de la batalla, según cuenta el historiador Eusebio, Constantino tiene una visión. Ve una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Ordena a sus soldados pintar el símbolo cristiano, el chirró, en sus escudos. Al día siguiente, gana la batalla. Magencio se ahoga en el Tíber tratando de escapar. Constantino entra en Roma como único emperador de Occidente. Y el cristianismo, la religión de esclavos y mártires, está a punto de convertirse en la religión del imperio. En el año 313, Constantino y Licinio, emperador de Oriente, emiten el Edicto de Milán. Libertad de culto para todos, incluidos los cristianos. Las propiedades confiscadas son devueltas. Las persecuciones terminan. Es un cambio tan dramático que muchos cristianos apenas pueden creerlo. Después de siglos de vivir en las sombras, de reunirse en secreto, de temer el toque en la puerta a medianoche, ahora pueden adorar abiertamente. Ahora pueden construir iglesias. Ahora el emperador mismo favorece su fe. ¿Fue Constantino un creyente genuino? Los historiadores debaten esto. Se bautizó solo en su lecho de muerte. Siguió usando símbolos paganos. Mató a miembros de su propia familia. No fue, en ningún sentido, un santo, pero cambió el curso de la historia. Con su apoyo, el cristianismo pasó de ser una minoría perseguida a ser la religión dominante del imperio más poderoso del mundo. En el año 325, Constantino convoca el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico. 300 obispos de todo el imperio se reúnen para resolver disputas doctrinales, especialmente la controversia arriana sobre la naturaleza de Cristo. Arrio enseñaba que Cristo era una creación de Dios, no coeterno con el Padre. El concilio lo rechaza. Se formula el credo niceno que aún se recita hoy. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es el triunfo de la ortodoxia, pero también el comienzo de una nueva era, donde la doctrina se define no solo por debate teológico, sino por decreto imperial. En el año 380, el emperador Teodosio hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. El paganismo es prohibido. Los templos paganos son cerrados o convertidos en iglesias. Los Juegos Olímpicos, celebrados durante más de 1000 años, son abolidos por ser paganos. Es una ironía extraordinaria. La religión que sobrevivió 300 años de persecución ahora está en posición de perseguir, y lo hace. Los cristianos que sufrieron por su fe ahora usan el poder del Estado contra paganos, judíos y herejes cristianos. No todos los cristianos están cómodos con esto. Antonio el Grande y otros se retiran al desierto de Egipto. Son los primeros monjes. Buscan una forma de vivir el evangelio lejos de la corrupción del poder. El movimiento monástico se expande. Eventualmente, los monasterios preservarán el aprendizaje y la cultura durante la caída de Roma, porque el Imperio Romano está cayendo. Las invasiones bárbaras se intensifican. En el año 410, los visigodos saquean Roma. Es la primera vez en 800 años que la ciudad eterna cae ante un enemigo extranjero. Paganos culpan a los cristianos. Roma cayó porque abandonó a sus dioses antiguos, dicen. Agustín de Hipona responde con: la ciudad de Dios
una de las obras teológicas más influyentes jamás escritas. Argumenta que hay dos ciudades, la terrenal, que siempre caerá, y la de Dios, que es eterna. El destino de Roma no importa en comparación con el destino del alma. En el año 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, es depuesto. El imperio romano, que duró 1000 años, ha caído, pero el cristianismo sobrevive. Los pueblos bárbaros que conquistan las provincias romanas eventualmente se convierten. Los francos, los godos, los anglos y sajones. Monjes misioneros como Patricio en Irlanda, Columbano en Europa, Agustín de Canterbury en Inglaterra, llevan la fe a los confines del mundo conocido. La Iglesia se convierte en la única institución que une a Europa después de la caída de Roma. Los obispos asumen roles de liderazgo civil. Los monasterios preservan textos antiguos. El latín de la Iglesia mantiene una lengua común. Y así, de un grupo de pescadores aterrorizados en una habitación cerrada, ha emergido una fe que transformó un imperio y dio forma a una civilización. Así que volvamos a la pregunta con la que comenzamos esta noche. ¿Cómo es posible que un movimiento nacido en la derrota total, liderado por personas sin poder, sin ejércitos, sin riquezas, lograra transformar el mundo antiguo? No hay una respuesta simple. La historia nunca es simple, pero quizás hay algunas pistas en lo que hemos explorado. Primero, estaba el poder del testimonio personal. Los primeros cristianos no convencían con argumentos sofisticados. La mayoría no podían darlos, pero podían contar su historia. Cómo habían sido transformados, cómo habían encontrado esperanza, propósito, comunidad. En un mundo cínico y brutal, eso era poderoso. Segundo, estaba la comunidad radical que creaban. En un imperio estratificado donde tu valor dependía de tu posición social, los cristianos ofrecían igualdad. Donde los pobres eran despreciados, ellos eran cuidados. Donde los enfermos eran abandonados, ellos eran atendidos. Durante las plagas que periódicamente devastaban las ciudades romanas, los cristianos cuidaban a los enfermos cuando otros huían. Esta práctica salvaba vidas y ganaba conversiones. Tercero, estaba su obstinación ante la muerte. Los romanos no podían entenderlo. ¿Por qué no simplemente fingir? ¿Por qué no decir las palabras y seguir creyendo en secreto? Pero los cristianos se negaban. Había algo en su fe que era más real que la vida misma. Y eso hacía que la gente se preguntara, ¿qué saben que yo no sé? Cuarto, estaba el mensaje mismo. La idea de un Dios que se hace humano, que sufre, que muere y que resucita venciendo a la muerte. Era un mensaje de esperanza en un mundo donde la esperanza era escasa, especialmente para los pobres, los esclavos, los marginados. El cristianismo les decía, tu vida tiene valor infinito. Dios mismo murió por ti. Y finalmente, hay un elemento que los creyentes dirían es el más importante: la realidad de lo que proclamaban. Si Jesús realmente resucitó, si realmente había poder en su nombre, si el Espíritu Santo realmente transformaba vidas, entonces nada de lo demás importaba. La verdad se abriría camino. Desde una perspectiva puramente histórica, no podemos probar o refutar la resurrección, pero podemos observar sus efectos. Podemos ver cómo personas comunes hicieron cosas extraordinarias. Cómo un movimiento que por todos los cálculos humanos debería haber desaparecido en una generación, en cambio sobrevivió y creció hasta transformar el mundo. La historia del cristianismo primitivo no es una historia simple de triunfo. Está llena de conflictos, errores, tragedias. Los cristianos que sufrieron persecución eventualmente persiguieron a otros. La iglesia que nació en humildad eventualmente acumuló poder y riqueza.
Las enseñanzas de Jesús sobre el servicio y la humildad se mezclaron con estructuras imperiales y políticas. Y sin embargo, a través de todo esto, algo del mensaje original sobrevivió. La idea de que cada vida humana tiene dignidad, que debemos amar incluso a nuestros enemigos, que los últimos serán primeros, que el poder verdadero se encuentra en el servicio, no en el dominio. Estas ideas, que parecen tan contrarias a la naturaleza humana que los primeros cristianos vivieron y murieron defendiendo, han dado forma a nuestra civilización de maneras que apenas notamos. Nuestras nociones de derechos humanos, de igualdad, de compasión por los débiles, todas tienen raíces en estas primeras comunidades que se atrevieron a vivir de manera diferente. ¿Significa esto que el cristianismo es verdadero? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo, pero lo que es innegable es que cambió el mundo y que comenzó con un pequeño grupo de personas comunes que creyeron algo extraordinario y vivieron en consecuencia. Y ahora te pregunto a ti, viajero nocturno, ¿qué aspecto de esta historia resonó más contigo? ¿Fue el coraje de los mártires como Policarpo y Blandina, enfrentando la muerte con paz inquebrantable? ¿Fue la transformación de Pablo de perseguidor a propagador de la fe? ¿Fue la comunidad radical de los primeros creyentes compartiendo todo, rompiendo barreras sociales? ¿O fue algo más? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué te hizo pensar, qué te sorprendió, qué te desafió. Y si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar, otros viajes que te gustaría hacer, déjamelo saber. Quizás quieres que exploremos cómo estas ideas cristianas influyeron en movimientos posteriores. Quizás quieres que retrocedamos y exploremos otras grandes transformaciones espirituales de la historia. La expansión del budismo, el surgimiento del Islam, las reformas de Akenatón en el antiguo Egipto. Lo que sea que despierte tu curiosidad, compártelo. Y si este viaje te ha acompañado en esta noche, si has aprendido algo, si te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la fe, del coraje, de cómo las ideas cambian el mundo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes, caminamos por caminos olvidados de la historia. Buscamos entender no solo lo que sucedió, sino por qué importa. ¿Por qué estas historias del pasado aún nos hablan? ¿Por qué la historia humana es, en última instancia, tu historia y la mía? Volvamos ahora a donde comenzamos. Una habitación cerrada. 12 hombres aterrorizados, todo perdido, todo terminado. Y entonces, algo atraviesa las puertas cerradas. Algo que transforma el miedo en coraje, la desesperación en esperanza, la muerte en vida. Quizás era verdaderamente la resurrección de un Dios. Quizás era el poder de una idea cuyo tiempo había llegado. Quizás era simplemente la demostración de lo que los seres humanos pueden hacer cuando creen en algo más grande que ellos mismos. Sea lo que sea, encendió una llama que ardió a través de persecuciones, que sobrevivió a imperios, que llegó hasta nosotros 2000 años después, aún haciendo las mismas preguntas fundamentales sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Mientras te preparas para dormir esta noche, lleva contigo las voces de aquellos primeros creyentes. Pedro, el pescador que se convirtió en roca. Pablo, el perseguidor transformado. María Magdalena, la primera en proclamar la imposible buena noticia. Policarpo, eligiendo las llamas antes que negar su fe. Blandina, la esclava que se convirtió en testigo inquebrantable. Eran personas comunes, como tú, como yo, con miedos y dudas, con fallas y fracasos, pero creyeron en algo y vivieron en consecuencia y cambiaron el mundo. Quizás en nuestras propias vidas pequeñas, en nuestras propias decisiones cotidianas, también estamos escribiendo historias que importarán.
Quizás el coraje no siempre es dramático. Quizás a veces es simplemente levantarse y creer de nuevo, amar de nuevo, intentar de nuevo. Los primeros creyentes nos enseñan que los finales pueden ser comienzos, que la derrota puede ser victoria, que la fe, cuando es auténtica, puede mover montañas, o al menos puede mover corazones. Duerme ahora con estas imágenes: los pasos de peregrinos en caminos polvorientos, el murmullo de oraciones en catacumbas ocultas, el resplandor de antorchas en la oscuridad, el canto de himnos mientras las bestias rugen, la paz en rostros que enfrentan la muerte, la esperanza que no puede ser extinguida, porque al final esta no es solo la historia del cristianismo, es la historia de lo que los seres humanos pueden ser cuando se atreven a creer, a esperar, a amar, incluso cuando todo parece perdido. Hasta la próxima noche, viajero. Hasta el próximo viaje a través del tiempo y la memoria. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien. Buenas noches desde Somnialis.